Buenos días muchachos, hoy vamos a empezar, vamos a ver la lectura de elementos de transmisión por cadenas, que es el último tipo de elemento de transmisión mecánico que vamos a ver. Eh, para esto no vamos a hacer, no voy a crearles actividad en territorio. Mañana hacemos una videollamada para poder terminar para poder aclarar las dudas sobre todos los elementos de transmisión por cadenas, por correas y por engranajes. ¿Listo? Entonces comenzamos. Vamos a ir primero por lo que es la introducción, después por los materiales con que se hacen las cadenas y después por la clasificación. Listo. Entonces, un sistema de transmisión de cadena, como se ve acá, que algunos motores de los carros los tienen, algunos son por correas, otros son por cadenas, se emplean para transmitir movimiento entre dos ejes paralelos, igual que la transmisión por correas. También algunos transmisión por engranajes lo podemos hacer por ejes paralelos. Entonces, se usa para transmitir movimiento entre dos ejes paralelos que se encuentran alejados entre sí, como una bicicleta, por ejemplo. Aunque las diferentes configuraciones de los elementos que la componen pueden hacer variar la función final del sistema. Es decir, que el sistema que puede tener diferentes finalidades del sistema, como transmitir movimiento de los ejes o elementos exportadores o elevación de sistemas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es un sistema de transmisión por cadena. Se emplea para transmitir movimientos. ¿Con qué? Con una rueda dentada y una cadena. Los sistemas constituyen uno de los métodos más eficientes para transmitir potencia mecánica, dado que los dientes, o sea, los dientes que tienen las ruedas dentadas, evitan que la cadena se resbale, o sea, nos evita deslizamientos. Y al evitar deslizamientos, pues evita pérdidas de potencia. Esta, por lo tanto, esta condición nos da la capacidad de transmisión y se hacen más confiables. Entonces este sistema consta de dos ruedas dentadas, como los que tenemos en la bicicleta, y un miembro deformable formado por una serie de eslabones. Esas serie de eslabones son los que les llamamos cadenas, son eslabones rígidos que pueden tener un giro relativo entre ellos, los cuales constituyen una cadena. Entonces, esos eslabones rígidos nos constituyen la cadena. Estos sistemas transmiten el movimiento entre los ejes por medio del empuje generado entre los eslabones, la cadena y los dientes de las ruedas, que en la práctica se conocen como sprockets. Listo, muchachos, entonces el sistema está compuesto por la cadena y las dos ruedas dentadas que hacen que se genere el movimiento, la transmisión de movimiento de los ejes. Como pueden ver acá, entonces tenemos las dos ruedas dentadas, los espolones, los eslabones que nos conforman la cadena. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Entonces, el sistema de transmisión por cadena tiene muchas ventajas. Una de ellas es la capacidad de transmitir potencia a una considerable distancia entre ejes, o sea, la separación entre los ejes, como se ve aquí, un eje y otro eje, podemos tener una buena separación y vamos a transmitir una muy buena potencia, ya que esas cadenas, pues como ustedes saben, se pueden tener de longitudes variables y se pueden adicionar o eliminar eslabones. Otra ventaja es que esa transmisión por cadena se pueden obtener rendimientos elevados del 98%, dado que no tiene problemas de deslizamiento, ya que por medio pues, de los eslabones entran a los dientes de las ruedas dentadas y pues no va a tener pues, obviamente deslizamientos a menos de que un diente se rompa. Bueno, en este tipo de sistema no existe tensión previa, por lo que la carga en los árboles es menor que en el caso del sistema de transmisión por correas. Aquí, como ustedes pueden ver, la cadena de la bicicleta no está totalmente tensionada, entonces vamos a tener menos carga en los ejes. Con el sistema de transmisión por cadena se puede transmitir rotación a varios árboles o ejes con una misma cadena, o sea, podemos tener tres ruedas dentadas y tres diferentes ejes.
Cuando se requiere transmitir potencia elevada, simplemente bastará con emplear múltiples hileras. Algunas de las desventajas que tenemos por la transmisión por cadena son un elevado costo de sus componentes, las ruedas dentadas pueden llegar a costar mucho, las cadenas no tanto, pero las ruedas dentadas sí, y más cuando se requieren materiales o tratamientos especiales para evitar el desgaste de los componentes o se emplean en ambientes especiales. Otra desventaja es que se requieren montajes precisos con el objetivo de evitar que alguna de las caras de la cadena se someta a cargas superiores y falle por fatiga anticipada. También se tiene que alinear muy bien, debe haber una muy buena alineación entre las dos ruedas dentadas para que no se afecte la vida útil de los componentes. Se requieren muy buenas prácticas de mantenimiento y procesos de lubricación, como engrasar. Se pueden presentar marchas regulares oscilatorias o choques en trabajos con máquinas alternativas durante el accionamiento. Los elementos que tienen un sistema de transmisión por cadena, pues estos elementos se componen por diversas configuraciones. La configuración más común se compone de dos sprockets o ruedas dentadas, o sea, estas ruedas dentadas, y una cadena de eslabones. En la práctica, con el objetivo de evitar que la cadena se salga de las ruedas dentadas que arrastra, se emplean mecanismos de tensión para mantener la tensión de la cadena. O sea, para, para lograr, como en una bicicleta, vuelvo con mi ejemplo de la bicicleta, que no vaya a salirse, a se salga de la rueda dentada de nuestra cadena, pues se usan diferentes tipos de elementos como los tensores. Entonces, empecemos con el primer componente, que son los componentes de la cadena de eslabones. Como ustedes ven acá, de forma individual las cadenas se componen de eslabones, que a su vez incluyen una serie de elementos que puede variar en forma y cantidad del tipo de función de la cadena. Son los eslabones, así es que se arman. Vamos a colocar esto acá. Listo. Para el caso de las cadenas de rodillos se incluyen placas o bridas interiores y exteriores, bujes, rodillos y en algunos casos pines para garantizar la unión de los elementos. Entonces tenemos, estos son los bujes y los bujes van dentro de, de estos pines que hacen que mi cadena pueda yo garantizar la unión de los elementos por medio de este pincillo que está acá. Entonces, estos son los eslabones. Dependiendo de estos eslabones, yo voy armando mi cadena más larga o más corta, dependiendo de la distancia entre ejes. Entonces, la transmisión por cadena tiene varias ventajas. Esta es una cadena de una sola hilera. Y una también de las ventajas es que no hay tanta fricción, dado que tiene la capacidad de transmitir potencias mayores de cadenas de múltiples hileras. O sea, si yo aumento las hileras, ¿cierto? Voy a aumentar la potencia. Si yo tengo 3 hileras, pues aumento la potencia. Va a tener más fuerza para transmitir eh, velocidad o fuerza. ¿Listo? Entonces, esta es una cadena de una hilera, esta es una cadena de 3 hileras. Los sprockers también, o las ruedas dentadas, pues tienen diferentes configuraciones y se pueden clasificar en dos tipos, los comerciales y los de precisión. Cuando las velocidades son medidas se pueden usar sprockers o ruedas dentadas comerciales, pero cuando la velocidad es alta y con altas cargas, se recomienda usar sprockers de precisión. Y las ruedas dentadas o spokers pues tienen diferentes tipos de características geométricas, perdón, que nos permiten establecer forma común entre ellas. Entonces tenemos los tipo A de placa plana, tenemos con mango a un lado, este es el mango. Recuerda cuando les explicaba lo de los engranajes, ¿cuál era el mango? Donde iba el eje. Tenemos con mango a los dos lados, ¿cierto? Y tenemos con mango desmontable. En el proceso de un diseño de transmisión de
cadena, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando las velocidades son superiores a 500 RPM y se usan ruedas dentadas o spocket de menos de 25 dientes, se recomienda usar materiales resistentes al desgaste para construir las ruedas. Y cuando una rueda dental, un spocket, tenga un número mayor a 128 dientes o más, el número de dientes o spocket de la rueda menor se recomienda, de ser posible, una reducción de 2 o más pasos. ¿Listo? La distancia entre centros debe cumplirla con las siguientes recomendaciones. La distancia entre centros no debe ser menor a 30 veces el paso y la distancia entre centros no debe ser mayor a 50 veces el paso. Y un tercer componente tenemos acá, perdón, son los mecanismos de tensión. En los sistemas de transmisión por cadenas no se suelen emplear mecanismos de tensión, dado que las cadenas no son elementos flexibles, o sea que no vamos a lograr tensionar o tensionar menos, como se hace con una correa, pero en algunas veces podemos emplear algunos mecanismos para brindar pues, una adecuada tensión, no sobretensionar la cadena, sino que evitar que se descarrile. ¿Listo? Pues para evitar vibraciones o oscilaciones de la cadena, que, por ejemplo, cuando uno va en la bicicleta y la cadena es muy larga, pues empieza a sonar, a pegar con, con los tubos de la bicicleta. Listo. Entonces, algunos de esos mecanismos empleados para tensar las cadenas son ruedas tensoras, patines guías, tensores hidráulicos o ruedas deformables que tienen la misma finalidad. Las ruedas tensores se ubican a un lado de la cadena donde se encuentra flojo y se desplaza igual que como con las correas se desplazan pues para hacer la tensión un poco más de la cadena. En algunos casos incluyen muelles para absorber alguna oscilación de la cadena. Recuerden que cuando ustedes están montando en las ruedas, Fernando, que le gusta la bicicleta, atrás, en los piñones de atrás o las ruedas dentadas de atrás, tiene como un tensor. Ese tensor es algo parecido a estas ruedas tensoras que cuando hablo de una bicicleta con cambios, ¿no? También tenemos los tensores hidráulicos que se diseñan para sistemas de alta capacidad y donde se requiere un tensado más preciso. El patín, también que son guías de algún de materiales blandos que permiten tensar un poco la cadena. La guía en su movimiento no influye desgaste. Algunos tensores hidráulicos que se diseñan para sistemas de alta capacidad y donde se requiere un tensado más preciso. También tenemos ruedas de tensión. Estas ruedas de última tecnología se deforman y se introducen en el lado tenso y flujo de la correa, generando una deformación general e incluyendo el efecto de tensado en la cadena. Ahora vamos a ver los materiales para la contracción de cadenas. En la práctica y en función de la aplicación y las condiciones en las que se someterá el sistema de tracción por cadenas, se emplean diferentes tipos de materiales en su construcción. Entonces, para ambientes corrosivos y de altas humedades se suele construir en materiales de níquel y zinc para evitar la corrosión de los elementos de los componentes de la cadena. Entonces, en ambientes donde hay alta humedad, pues se van a construir con níquel y zinc para evitar la corrosión. Para casos donde la cadena está en contacto permanente con el agua, pues se emplean cadenas de acero inoxidable. Cuando tenemos aplicaciones que excluyen lubricantes, se emplean o sea, cuando no podemos usar lubricantes, se emplean eslabones sintéticos o rodillos construidos en polímeros, plásticos, los cuales pues evitan el desgaste de las piezas y evitamos lubricaciones en empresas, por ejemplo, donde tenemos alimentos, que tenemos que tener una accesia muy buena. Ahora vamos a ver la instalación, mantenimiento y lubricación. Entonces recordemos que estos sistemas, como son mecánicos, tienen que tener un muy buen mantenimiento correctivo, preventivo y preventivo para evitar desgastes de los ejes. Entonces la correcta instalación
de transmisión de una cadena influirá directamente en su eficiencia y buen funcionamiento. Para obtener un buen resultado se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, 1. Montar sólidamente los sprockets o rueda dentada sobre los ejes. Emplear chavetas y prisioneros para tal fin, para uno poder. También se le dice manzana o mango, donde uno está el tornillo prisionero para poder, aquí lo miramos, para acá, también se le puede llamar a las poleas se les llama manzana o mango, donde cada un tornillo prisionero que me permite asegurar la rueda dentada al eje. Listo. Ubicar los spokers o las ruedas dentadas lo más cerca posible a los cojinetes o rodamientos. Alinear con sumo cuidado los spokers, lo que yo decía, la alineación tiene que ser en cualquier tipo de transmisión de potencia, tiene que estar muy bien alineada o sea, las poleas, o sea, los piñones, ruedas dentadas. Prever la variación de la distancia entre centros para facilitar las prácticas de mantenimiento y ajuste de tensión. Prever la variación no colocar una cadena nueva sobre spokes usados o viceversa. Esta práctica deteriora e incrementa el desgaste prematuro de los elementos nuevos. ¿Listo? Entonces, sí, pues hay veces que uno lo tiene que hacer, pero pues lo que me va a hacer es que un elemento ya desgastado me va a desgastar más un elemento nuevo. El mantenimiento de los sistemas de transmisión no es muy riguroso, aunque incluyen algunas prácticas rutinarias que permiten una correcta operación del sistema y permiten alargar la vida de los útiles de los componentes. Entonces, con frecuencia se debe retirar la cadena, se debe lavar con un disolvente para retirar todos los rastros del lubricante y luego se debe sumergir en un lubricante de alta viscosidad o grasa caliente para que penetre en todos los pines, bujes y rodillas. Entonces hay que también observar periódicamente el estado de los componentes, identificar desgastes prematuros, despicados de los dientes o cualquier otra alteración de los componentes. Una de las actividades más importantes para la conservación y buen funcionamiento del sistema de transmisión por cadena es la lubricación. Entonces es muy importante la lubricación, ya que esta influye directamente en el desgaste de los componentes. Si yo no hago una buena lubricación, pues va a haber más rozamiento y obviamente por ende más desgaste. Y pues también, si no hay lubricación, hay más desgaste, pues la operación va a ser ruidosa, entonces va a ser molesto y para la máquina. Entonces la lubricación en un sistema de transmisión por cadena se puede realizar de tres maneras. Por goteo, que es ideal para velocidades muy bajas de operación y cadenas en ancho reducido. El proceso de goteo se realiza desde un depósito o flujo de lubricante se realiza por gravedad sobre la parte interna de la cadena. También se puede hacer por baño. Esta modalidad de lubricación es ideal para velocidades intermedias y se realiza haciendo pasar la cadena por un depósito de lubricante en el cual se impregna en su totalidad. O sea, impregnamos la cadena totalmente en un lubricante. Esta técnica incluye el uso de carcasas o cubiertas para la cadena donde se deposita el lubricante. También está por nebulización o aspersión de lubricante por bomba. Esta técnica es ideal para altas velocidades, los chorros finos de impresión, o sea, lo que se hace es por medio de una bomba se realiza aspersión de lubricante. Listo. Para los casos donde el mecanismo es simple, como las bicicletas, se puede realizar de lubricación de forma manual, usando una pequeña brocha, como lo hacemos con las cadenas de las bicicletas, ustedes lo hacen con las motos. En cualquiera de los casos es imprescindible la lubricación para evitar el desgaste de los componentes de transmisión. Así lo tenemos con una brocha, se puede lubricar. Y tenemos por último la clasificación. Entonces los sistemas de transmisión por cadena se puede clasificar en función de las características de las cadenas y su aplicación. En general se pueden destacar tres grupos de cadenas, las cuales son las cadenas de rodillos, que son las que vemos acá,
las cadenas para ingeniería y las cadenas silenciosas. Entonces las cadenas de rodillos son estas, las que ven ustedes en las motos, son aceros unidos mediante ejes, como ven acá, que llevan un rodillo giratorio. Ese es el rodillo giratorio o el buje que les hablaba anteriormente. Esta característica hace que tengan la capacidad de articular perfectamente durante el engranaje con las ruedas dentadas sprockets. O sea, esto me sirve para altas velocidades, porque esto, como es giratorio, pues va a estar dando vueltas cuando también mi rueda dentada esté dando vueltas. Las cadenas de rollo se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de transmisión de potencia para todas las industrias. Y este tipo de cadenas se emplean cotidianamente en transmisiones de motocicletas, sistemas de sincronización de vehículos y en transmisiones de máquinas. También tenemos las cadenas para ingeniería, que son para realizar, sirven para bandas transportadoras y son empleadas en aplicaciones técnicas e incluyen aditamientos especiales para que cumplan eficientemente su propósito. Estas cadenas son ideales para el trabajo pesado, pueden mantener velocidades hasta de 1000 pies por minuto y potencias de hasta 500 caballos de fuerza. Estas cadenas son empleadas en sistemas elevadoras y transportadoras. Ya tenemos cadenas de elevación con aletas, cadenas transportadoras de tacos de goma. Y por último tenemos las cadenas silenciosas, las cuales son empleadas para la transmisión y están construidas de perfiles y pasadores y bujes. Y se excluyen los rodillos. Esta, a diferencia de la anterior, esta tiene rodillos, ¿cierto? Y a un bujecito que se lo coloca aquí por encima, como lo veíamos aquí arriba, ¿cierto? Estas solamente están construidas, ya vamos a la gráfica, esta está construida por bujes. Lo que no colocamos son los rodillos, pero también son conocidas como cadenas de mallas. Las cadenas silenciosas incluyen dientes invertidos, o sea, los dientes van como lo ven acá, los dientes invertidos, diseñados para enganchar con los dientes a las ruedas tal como si fueran engranajes. Es como si tuviéramos una cadena, una correa dentada, pero en forma de cadena, y se emplean en aplicaciones de alta velocidad y altas cargas y operaciones suaves y silenciosas. Estas cadenas se suelen emplear en plantas de generación, bancos de pruebas de automóviles, máquinas, herramientas y sistemas de ventilación, dado que proporcionan un funcionamiento uniforme y silencioso. Y la relación de transmisión, como ya siempre la hemos visto, la tenemos que la relación de transmisión está dada por el número de dientes de la rueda conductora y la velocidad de las ruedas. Entonces, Z1 me va a decir los números de dientes de la rueda conductora, Z2 el número de dientes de la rueda conducida y N1 la velocidad de la rueda conductora y N2 la velocidad de la rueda conducida o arrastrada. Entonces con esto podemos llegar a tener la relación de transmisión y sacar qué velocidades o número de dientes que tiene que tener una, una rueda dentada. Igual esto ya viene por estandarizado, ¿no? Bueno muchachos, esto es todo acerca de la transmisión por cadena. Cualquier duda o pregunta estoy atento que tengan sobre el caso. Recuerden que nos vemos mañana a las 10, a las 9. Muchas gracias.